Durante los últimos 6 meses he estado trabajando para el podcast más escuchado de emprendimiento en habla hispana. He editado podcasts sobre salud, sobre finanzas, sobre nutrición, un total de contenidos que suman 16 podcasts, más de 150 clips, extractos horizontales para YouTube y casi 500 reels, formatos verticales para Instagram, TikTok y YouTube Shorts. En este vídeo te voy a enseñar todo, desde cómo se hace una buena intro, cómo se animan los textos en Premiere sin salir a After Effects, cómo idear un buen título y cómo seleccionar un gran minutaje para poner las cosas a los espectadores y a ti también en edición. Bueno, y efectivamente, como he dicho en la intro, edité 15 podcasts de Tengo un Plan. Ya no estoy en el equipo, como pude explicar en este vídeo que os dejaré por aquí por si todavía no lo habéis visto, pero sí que considero que he aprendido una serie de procesos, o más bien he implementado esos procesos que ya conocía de una forma más ritual, de una forma más sistemática, para poder llevar a cabo el podcast de Tengo un Plan, los 3 o 4 podcasts mensuales que he estado editando desde febrero. Así que te voy a enseñar todo lo que he aprendido en estos meses por si tú también quieres montar un podcast de éxito, para que sepas cuál es esa receta. Lo primero de todo es el tema del montaje. Si estamos grabando a multicámara, yo recomiendo el software de Autopod, que por lo menos está disponible para Premiere. No sé si en otros software tipo DaVinci y demás estará disponible, pero es un software que es una maravilla, porque lo primero que hace es que ese bruto de 1 hora y 20, que normalmente está grabado a 3 o 4 cámaras con 3 o 4 pistas de audio, adjudica una pista de audio y una pista de vídeo a invitados, hosts del podcast como pueden ser Sergio o Juan, o un plano más general, y de forma automática el programa selecciona y adjudica esos cortes de cámara a cada onda de audio que corresponde a esa persona que está hablando en cada momento. Suena bastante más complicado de lo que verdaderamente es. Esto de aquí es la timeline del último podcast que voy a editar para Tengo un Plan, en concreto el de Cristina Sánchez, una doctora especializada en oncología. Esta de aquí, pues si alguno la seguía en redes, pues que le podáis poner cara. Y esto de aquí es Autopod, la extensión que me permite decir que hay 3 speakers, es decir, 3 personas que están hablando, 3 cámaras que graban a esas 3 personas, adjudico la línea de audio 1 a Juan, la línea de audio 2 a Sergio y la línea de audio 3 al invitado. Y digo que vídeo 1 y vídeo 2 son del invitado y el vídeo 3 de Juan y Sergio. Para el que no lo sepa, que bueno, esto ya es bastante novato, las líneas de A1, A2 y A3 son las de audio 1, A2, A3, y V1, V2, V3 son las de vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Y una vez que ya tenemos seleccionado la multicámara, le doy a crear Edit Multicámara, el programa hace su procesamiento y de una forma que parece magia empieza a hacer la edición él solo. Pero aunque acabamos de hacer la multicámara en cuestión de minutos, de un bruto de 1 hora y media, no os penséis que nuestro trabajo ha acabado aquí, porque ahora lo que toca es ver todo el podcast, ajustar la multicámara, porque evidentemente la inteligencia artificial sin control no sirve de nada. Y hay muchas veces que queremos buscar expresiones de Juan y Sergio que a lo mejor están en silencio y el programa ha pasado de ese plano porque como no tiene audio directamente no lo selecciona. Este es un trabajo muy en bruto y ahora nosotros como editores debemos buscar esas perlitas y hacer que el podcast sea excepcional durante la 1 hora y 20 que dura. Y no solamente eso, porque mientras que estamos haciendo esa selección de multicámara final, vamos a ir haciendo un minutaje que luego utilizaremos para poner en la descripción y tener en cuenta para sacar los clips en vertical, para sacar los clips en horizontal y de alguna forma también tener una pequeña guía a la hora de cómo vamos a enfocar el título y la miniatura de este podcast. Así que vamos a ello. Tengo que decir que también en el camino voy haciendo esos microajustes que habéis visto en este timelapse de poner la guía en la preview del vídeo, con eso ajusto para que más o menos los planos siempre estén encuadrados con respecto a la visión de la persona. También voy bajando en las ondas de audio los típicos y demás muletillas que pueden hacer Sergio y Juan antes de empezar las preguntas, porque de esta manera hacemos que la conversación fluya mucho más. Y son cosas que, bueno, tú puedes tener todo el entrenamiento que tú quieras en comunicación, que al final, si estás delante de una persona que a lo mejor te impone o es un tema que es complicado de tratar, como en este caso es el cáncer, puedes llegar a ponerte un poquito nervioso y soltar ese típico hablando de este tema. Y ahí mi misión como editor es que tú como espectador no seas consciente del uso de esas muletillas. Y después de un par de horas de trabajo ya se está exportando ahí lo que sería el podcast a multicámara, que como veis ahí pues se van haciendo los cambios de plano que ha elegido el Autopod. Y aparte yo he hecho la corrección pues para que los planos tengan un sentido, vamos a decir, narrativo. Pero Fran, ¿cómo has tardado solo un par de horas en editar un podcast que dura un par de horas? Pues este espacio está patrocinado por mí mismo, por mi curso de edición de vídeo
acelerada. Es un curso que preparé en 2024 por el que han pasado en apenas un año más de 200 alumnos con 5 estrellas de valoración total del mismo. En este curso enseño mi especialidad, editar rápido, editar con los mejores procesos, con los más optimizados, los mejores atajos de teclado, mis procesos absolutos de todo, de teclado, de ratón, optimización del programa, extensiones esenciales, en definitiva, todo lo que me ha hecho estar donde estoy a día de hoy. No me voy a extender mucho en este vídeo sobre edición de vídeo acelerada porque para eso ya tenéis un montón de vídeos en el canal de trucos para editar más rápido, programas, atajos de teclado y demás. Pero si quieres echarle un ojo a esta formación, te dejo el link en la descripción para que puedas valorar si a ti te merece la pena. Y ya te digo que a la mayoría de editores de vídeo que han pasado por el programa les ha merecido. Y como esto está exportándose en Adobe Media Encoder, yo puedo seguir metiéndome en Premiere y lo que voy a ir haciendo es trasladar este minutaje que yo he hecho aquí, esta línea rosa, esta capa de ajuste que estáis viendo, es un montón de apuntes que yo he ido tomando a lo largo de la edición del podcast para saber de qué se habla en cada momento. Por ejemplo, en esta línea amarilla de aquí, si yo hago zoom, se ve que la pregunta es ¿qué es un tumor? ¿Cuál es la diferencia entre uno benigno y uno maligno? Pues todo eso lo vamos a trasladar a un blog de notas que luego nos servirá para poner el minutaje en la descripción. Con este minutaje no solamente vamos a poder poner los típicos timestamps que se llama en YouTube para que la gente vaya diciendo, vale, pues este tema no me interesa, voy al siguiente, o que se meta en la descripción y diga, vale, a ver, en este minuto se habla de cosas que yo quiero ver. También lo hemos estado utilizando para poder elegir qué reels se van a sacar de cada episodio, ya que para poder tener menos carga de trabajo a la hora de hacer los podcasts y poder dedicarle más tiempo a la intro, al minutaje, a la calidad de los programas, a las ideas para los títulos, miniaturas, se ha decidido ampliar el equipo con unos chicos que se dedican exclusivamente a sacar estos formatos verticales. Pero tranquilo, no te angusties, no te preocupes, porque a pesar de que yo ya no me encargo de editar los reels, sí que hay un reel de cada podcast que nos dedicamos a hacer, y es la verticalización de la intro. La intro de cada podcast es probablemente a lo que más horas le echamos los editores que participamos activamente en Tengo un Plan, porque tiene que resumir a la perfección de qué se habla en el podcast, dejar la suficiente intriga al espectador para querer verlo entero y obviamente no es ningún secreto, es lo que mejor editado está del programa. Así que antes de seguir con el podcast de Cristina, te voy a enseñar cómo verticalizo la intro del podcast de Gustavo Martínez, el anterior podcast que edité la semana pasada. Pues bien, para verticalizar esta intro, lo primero que vamos a hacer es abrir esta secuencia de intro Gustavo, y yo lo que hago es seleccionar todo y abrir una nueva secuencia en la que vamos a mantener el formato horizontal. Vamos a pegar todo lo que hemos seleccionado y yo lo primero que hago es cargarme todas las capas de ajuste de zoom, todas las capas de ajuste, ese desenfoque gaussiano y color de Lumetri, porque en el momento en el que seleccionemos la secuencia de manera vertical no va a tener sentido. Y ahora lo que hago es ir anidando, por ejemplo, los textos entre sí. Esta bandera de España con Juan de fondo la anido también. Aquí que vuelve a haber texto lo anido todo de nuevo. La razón es muy sencilla y le voy a mostrar ahora mismo. Y es que si yo tengo aquí esta secuencia que está en horizontal y la paso a vertical, lo que ocurre es que los textos se separan y eso no nos interesa. Sin embargo, fijaos en que estos que hemos unido están a la misma distancia a la que estaban pensados que salieran, y ahora solamente tenemos que reescalar a Juan y reescalar el texto. Nos ahorramos muchísimo trabajo. Así que voy a hacer eso en toda la secuencia. Y una vez lo tenemos ya todo anidado, ahora sí que vamos a ir a secuencia, ajustes de secuencia, y vamos a poner el formato vertical, que es 2160 por 3840 en el caso del 4K. Pone que efectivamente todo se va a modificar porque estoy modificando la altura de la secuencia y la anchura, tal, no sé qué, perfecto. Ahora ya tenemos nuestra secuencia en vertical y nuestra siguiente tarea va a ser reescalar todos los textos y todas las secuencias una a una para que tengan sentido dentro de esta composición vertical. Y oye, después de un proceso que ya habéis visto que dura menos de 5 minutos, queda un reel de este estilo. ¿Crees que cualquier persona podría empezar a invertir oro o es algo que solo está destinado para ricos? No es un consejo financiero, creo que es un deber. Creo que cualquier persona después de ver este podcast debería plantearse cambiar todos sus activos por oro o por otros activos que mantengan igual de bien el poder adquisitivo. Es decir, que no me supone ni un 20% del esfuerzo total que he invertido en este podcast y queda uno de los mejores reels que va a quedar editado de este episodio. Sinceramente es que yo me lo plantearía mucho si sois editores o si sois creadores de contenido y queréis mandárselo a vuestro editor. Creo que esto es una gran idea para reaprovechar esas cosas que nos cuestan horas y horas y horas de inversión de tiempo en hacer para luego reutilizarlo en otras redes sociales en las que va a tener también mucho más alcance que un reel habitual. Porque ahora solo queda exportarlo, meternos en el Instagram de Tengo un Plan, crear una nueva publicación, arrastramos el vídeo encima, seleccionamos el formato 9:16 y escribimos nuevo episodio ya disponible.
Y listo. Ya habéis visto que es muy sencillo y es prácticamente un reel regalado. De hecho, yo no hace mucho he empezado a utilizar también esta misma técnica en mi propia cuenta. La miniatura es uno de los factores más importantes para que YouTube... Lo que no sé es porque todavía no me sigas en Instagram. Y si tuviera que darte un consejo para los reels de tus podcasts o en general de tus contenidos largos que quieras verticalizar para redes como TikTok o Instagram, te diría que te centraras más en cantidad antes que en calidad. Déjame que me explique. No hablo de calidad a la hora de los cortes, la historia que se cuenta, la idea del reel, sino de la calidad de la edición. Porque lo que queremos es agilizar al máximo este tipo de procesos para sacar cuanto más contenido mejor y que haya más probabilidades de que alguno de estos contenidos viralice y acabe redirigiendo al episodio principal. Obviamente, lo de verticalizar la intro al final es un muy buen truco para mantener ese nivel de edición alto sin tener que partirnos la cabeza. Pero no recomendaría echar más de 1 hora en cada reel que vayamos a subir a nuestras cuentas. Creo que la calidad es un tema del que deberíamos preocuparnos muchísimo más adelante cuando tengamos un presupuesto, no te voy a decir ilimitado, pero mucho más alto que 0 o poco. Una buena guía que podemos utilizar para ver si un reel es interesante de verticalizarse es pensar si está dando respuesta a un problema o solucionando algo que el espectador necesite saber, si es una historia que inspire o motive a esa persona que está viendo el reel, o si entretiene extremadamente porque es una historia divertida, porque es una píldora de aventura excepcional. En definitiva, centrarnos en estos 3 pilares: entretenimiento, educación y motivación. Son las principales categorías que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer un contenido, bueno, te iba a decir vertical, pero vaya, también aplica a vídeos de YouTube o vídeos largos. Y te estarás preguntando, vale, Fran, sé cómo se verticaliza una intro, ahora voy a poder sumar mucho a la calidad de mis reels y demás, pero ¿cómo se hace una intro? ¿Cómo seleccionamos los mejores momentos para hacer esa presentación del episodio? Pues no te preocupes porque acaba de exportarse el podcast completo de Cristina y vamos a seleccionar los fragmentos para la intro con su correspondiente explicación de por qué utilizamos esos fragmentos. Para los más avispados, por cierto, estamos ahora mismo en el día siguiente. Y es que normalmente me organizo de esta forma para editar porque el cerebro tiene un tiempo de resetearse, puedo ser más creativo, puedo mirar con mayor perspectiva el trabajo que hice ayer. Así que hecha esa aclaración, vamos a editar la intro de este podcast. ¿Recordáis todos estos apuntes que fuimos tomando mientras que veíamos el podcast para saber, pues por ejemplo, yo marco en naranja las preguntas que hace Juan, en verde las cosas que dice el invitado, en amarillo las preguntas que hace Sergio, y que con esto nos iba a servir para hacer el minutaje, seleccionar los reels y demás? Pues en esta nueva secuencia llamada intro nos van a servir de maravilla para elegir los momentos que pueden conformar esta intro. Queremos generar intriga para la persona que clica y entra a ver el vídeo de primera, tenga la suficiente expectativa como para quedarse y escuchar el podcast entero, ver qué tiene el invitado que decir. También queremos establecer cuál va a ser la dinámica de la conversación para que esa persona que entra tenga claro que, acorde al título y a la miniatura, se va a hablar de aquello que le interesa ver. Ya sabéis que es muy importante ese envoltorio, esa miniatura y ese título que coincidan con el contenido del vídeo, porque si la expectativa está aquí arriba y luego el contenido del vídeo está aquí, pues dices, me he equivocado de vídeo, me voy a otro. Así que nuestra misión es, con todo este podcast, sacar más o menos 1 minuto y medio, 2 minutos, 1 minuto solo, dependiendo del podcast, varía bastante, en el que hagamos un breve resumen de la conversación que genere la suficiente intriga como para que la gente se quede a ver el podcast entero. Entonces aquí mi modo operandi es ir viendo cuáles son los apuntes que he tomado y seleccionar las preguntas más interesantes, como por ejemplo, cómo afectan factores externos como la onda, una probabilidad de tener cáncer. Ahí tenemos ya una de las preguntas. Esto es solo una selección inicial, no significa que todas las preguntas vayan a entrar luego en la intro, pero me gusta tener bien comprimido todo aquello que creo que puede servir. Que nunca he escuchado acerca de la palabra cáncer. ¿Qué es un cáncer? Esta pregunta, por ejemplo, me parece muy buena para iniciar la intro. Ya va a expresar científicamente qué es el cáncer, por qué da tanto miedo, y con eso generamos en el espectador la recompensa a la pregunta de experta en cáncer, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Existe alguna cura? O el título final que vaya a tener el podcast, que ahora mismo pues no lo sé. Pero durante los 5 primeros segundos ya deja muy clara que la temática es aquella que han venido a buscar. Nosotros estamos produciendo células cancerígenas todos los días. Por ejemplo, este fragmento, que es parte de la respuesta de qué es el cáncer y por qué da tanto miedo, complementa muy bien y hace que los siguientes 5 segundos también sean muy potentes con respecto a la temática, que es: nosotros producimos células cancerígenas todos los días. Un dato que probablemente la persona que haya entrado a ver el podcast no conozca y que además puede tener un poco este factor yuyu de coño, yo esto no lo sabía. Y después de este factor sorpresa, procedo a dar una breve explicación de qué es el cáncer, por qué se produce y vuelvo a meter
meter un dato que te puede alentar a ver el podcast, que es, al tener estrés, al no cuidar la alimentación, al no hacer ejercicio, puede aumentar el riesgo de contraer cáncer. Y esta sería un poco la base de cómo construimos una buena intro. Habría que repetir esto con un par de preguntas más, con un par de datos curiosos más. Y como esta es la parte más aburrida, me vaya a permitir que deje de grabar, termino de montar la intro y luego os enseño un poco cómo hago el tema de la música, los textos, cómo pongo esos efectos y termino de darle como ese empaque final a la intro del podcast. Y ahí, como veis, ya tengo hecha la selección de 1 minuto 42 segundos que dura esta intro. Yo por lo general suelo hacer como 2 partes, que veis ahí que hay justo un hueco en negro sin vídeo y sin audio, con 2 preguntas que puedan generar intriga. Entonces aquí, después de hablar sobre el cáncer y demás, se lanza esta cuestión. ¿Qué tipos de pruebas debería hacerse una persona para prevenir el cáncer? Es decir, ¿hay pruebas que te ayudan a detectarlo antes? Que vuelve a terminar con otra pregunta que dé intriga para quedarte a ver el podcast entero y saber la solución a esa pregunta. Pues que muy bien ha dicho Sergio, para tenerlos fuertes, ¿qué hábitos? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer para prevenir? Yo siempre me baso en 3 pilares fundamentales que son... Pero obviamente a esto todavía le falta toda la salsa, la música, efectos de sonido, efectos visuales, textos. De momento solo hemos escogido la narrativa, que para mí es lo más importante. Siempre he dicho que la idea es mucho más importante que cualquier cosa visual que pueda tener un reel, un vídeo de YouTube, una intro como en este caso. Pero teniendo ya una buena narrativa, vamos a darle ahora un muy buen envoltorio con todos esos efectos que acabo de comentar. Y a mí personalmente me gusta empezar con capas de ajuste que reencuadren a los participantes del podcast y además focalicen la atención en lo que están diciendo. Dejadme que os explique en Premiere. Yo aquí lo que hago es crear una capa de ajuste que vaya encima de cada plano y ajustar la exposición junto a un desenfoque gaussiano para luego poner una máscara de capa que aísle a la persona que está hablando en ese momento. En función de lo iluminada que esté la habitación, pues se puede acentuar más o menos esa exposición. A mí me gusta tenerla tampoco así. O sea, esto me parece ya cutre. Eso creo que esto no es estético. Sin embargo, una cosa así me parece bastante ligera y si bajamos un poquito más el desenfoque gaussiano, creo que obtenemos una acentuación bastante buena de Sergio en este momento. Se puede seguir ajustando el calado de la máscara para que sea mucho más progresivo, pero este creo que es un resultado que me tiene contento. Y luego procedo a reescalar para poder poner luego los textos por esta zona, recursos visuales, y ahora lo único que tengo que ir haciendo es duplicar la capa de ajuste y ajustarla a cada persona que esté hablando en ese momento. Por ejemplo, aquí es Chris, pues le ponemos la capa de ajuste por encima. Como veis, este es un trabajo bastante operativo que una vez le coges el tranquillo es sin más replicarlo en todas las partes de la intro. Y una vez ya está todo ajustado para que se resalte la persona que está hablando en cada momento, pasamos a crear los subtítulos, que esto es tan fácil como venirse aquí a texto, crear subtítulos a partir de la transcripción. Me gusta poner unos 20 caracteres máximo, duración mínima 0 segundos, línea única, audio 1, aunque no hay audio 2, el idioma en español, transcribir y crear subtítulos. Y ya está. La inteligencia artificial de Premiere se encarga del resto y no me ha dado tiempo a terminar la frase y ya están creados los subtítulos. Y luego yo ya tengo mi propio estilo creado, que es solo darle clic y ya se aplica a todos los textos que acaban de crearse. Le ajusto el tamaño a todo, actualizo la función del texto de ilustración a gráfico para poder manipularlo aquí abajo, ya puedo eliminar la pista de subtítulos y ahora es cuestión de ordenarlo para poder apilar los textos el uno encima del otro, que como podéis imaginar es un trabajo también bastante operativo y tedioso. Así que nos vemos cuando vaya a animar el texto, que me parece algo más divertido de ver. Y como veis aquí ya los subtítulos han quedado ordenados y siempre se nos quedan de esta forma, ¿no? Como que se van apilando uno encima de otro. Fijaos que esto no es obviamente el resultado final, ¿vale? Digamos que los subtítulos estaban originalmente así, que es como el Premiere los pone, y yo lo único que hago es levantar aquí, levantar aquí, levantar aquí, 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 y ahí extiendo todo y corto el sobrante, y de esta forma se queda para ahora ajustar aquí esto y puedo empezar a organizarlos por la pantalla como a mí me plazca, que es una forma bastante creativa que me gusta a mí. No soy tanto de numeritos y presets, ya veis que yo todo lo animo en Premiere, lo hago yo solo, no tiro de After Effects ni siquiera, y todo al final son técnicas que explico en el curso de edición de vídeo acelerada, que estoy explicando nuevas formaciones que verán la luz a partir de septiembre y seguramente ya octubre, noviembre y diciembre. Y a la hora de empezar a animar, pues le pongo por ejemplo el efecto de transformar, que es uno que utilizo mucho, marco la posición original con el keyframe, le pongo aquí una curva para que empiece más rápido y termine más lento. Estas son cosas que entiendo que sabéis que son muy básicas, ¿vale? Tenéis varios vídeos en el canal en los que explico cómo funciona Premiere, distintos efectos que podéis utilizar. Y yo, por ejemplo, una combinación que utilizo mucho es el desenfoque gaussiano junto al efecto de transformar y a la opacidad, que pongo que vaya de 0 a 100
y hace este efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora cojo, copio estas 3 propiedades y se las pongo al resto de texto. ¿Cómo explicar a una persona que nunca ha escuchado acerca de la palabra cáncer? Y por ejemplo, que ahora quiero darle más dramatismo a esta pregunta, pues vengo, le pongo aquí un desenfoque gaussiano, le bajo la opacidad para que pueda tener más protagonismo la siguiente frase. Lo que voy a hacer es duplicar por aquí para que dure también mientras que sale la siguiente pregunta y le damos más protagonismo a esto. Por ejemplo, también cambiando la fuente, a mí me gusta utilizar Times New Roman. La pongo así en bold italic. Para apoyar, pues también podemos utilizar líneas rojas. A mí me gusta también para remarcar, ¿no? Esas frases que son más importantes. Esto es, de verdad, cualquiera que busquéis en Google como Red Line PNG, yo lo pongo por detrás del texto y animo la opacidad para que en el punto final se vea todo y en el del principio no se vea nada y queda más o menos de esta forma. ¿Un cáncer? Podemos ponerlo, por ejemplo, para que el final sea más suave. Que lo que he hecho ha sido hacer un keyframe intermedio para que esta primera parte de la animación sea más rápida y luego se ralentice un poco. ¿Y por qué da tanto? También se podría hacer con el efecto recortar. De nuevo, a mí me gusta ser creativo, me gusta intentar buscar como ese pensamiento lateral y ver cómo puedo conseguir efectos que a lo mejor son de presets con efectos súper básicos. A mí me gusta utilizar, de verdad, mis favoritos son transformar, recortar, los desenfoques gaussianos, cosas tan básicas como sin más coger un texto que es una fuente de verdad que todo el mundo tiene, que es Times New Roman, y darle como este toque de apretarla un poquillo más, no sé, son cosas súper básicas, pero que creo que le dan un feeling súper bueno a los vídeos. Por cierto, ya he escogido la música, ¿vale? Que la estaréis escuchando de fondo, que es esta de aquí. La mayoría de música la cogemos de las bibliotecas que tiene disponible Tengo un Plan, que son Artlist, Epidemic Sound y Envato. No sé si Envato tiene sonido y música, pero sé que tiene efectos visuales que también se utilizan. Pero bueno, yo la que utilizo personalmente luego para mis proyectos personales es Epidemic Sound. Decidme si queréis que haga un vídeo específico hablando sobre diseño de sonido. En este vídeo vamos a ver un poco pincelada de cómo hago esos efectos, cómo pongo esos dos típicos risers, los buses y cómo mezclo distintos efectos de sonido para dar como más dramatismo. Pero si queréis un vídeo específico hablando sobre diseño de sonido, elegir la música y demás, pues decídmelo. Bueno, de hecho Epidemic Sound no me patrocina ni nada, pero sí que tengo un código de afiliado que si lo utilizáis en la descripción creo que nos da ventajas tanto a ti como a mí. No sé si a un mes gratis, no lo sé, va cambiando todos los meses, todos los años van poniendo ofertas nuevas. Yo de vosotros le echaría un ojo, creo que valen como 12 euros al mes. Epidemic es una locura. Yo pago la licencia comercial, que son 40 euros, pero bueno, eso no hace falta cuando estáis empezando o cuando el canal es vuestro, ¿vale? Esto es ya para proyectos, por ejemplo, el vídeo que edité para KFC, pues para darles permiso a KFC para que puedan publicar esa pieza. Pero bueno, no me enrollo más, creo que con esto más o menos se enseña cómo se hacen efectos visuales en Premiere, porque es que yo lo utilizo en Premiere. Si queréis también un vídeo específico sobre efectos que podéis hacer sin salir a After Effects, sin tener que dominar el motion design ni nada por el estilo, decídmelo y os lo hago. Voy a terminar de poner todos los subtítulos para que salgan de diferentes maneras y que no todo sea de abajo hacia arriba con desenfoque gaussiano, y cuando termine os lo enseño un poco por encima. Y después de un buen rato, pues he terminado de hacer ya todas las animaciones de los textos. Hay algunos que he ido quitando porque sé que voy a poner recursos por encima, o porque tampoco me gusta abusar de que haya todo el rato texto por encima, porque creo que puede ser como demasiado estimulante para el espectador. Pero bueno, algunos sí diferentes a este que habéis visto al principio, de que salen las palabras de abajo hacia arriba con el desenfoque y tal. Podría ser este en el que el texto aparece de izquierda a derecha con ese efecto de máscara, que literalmente está hecho de esa forma, ¿vale? En opacidad yo creo una máscara de capa que sigue al texto. Fíjate, hay dos keyframes, cuanto más lo alejo, pues más tarda en aparecer el texto y ya está. De hecho, me gusta dejarlo con un calado relativamente alto para que salga como ese efecto de que se oscurece el texto, como que se hace transparente hacia el final. Fijaos que justo esta línea de puntos que hay aquí, pues es la que marca ese calado. Este efecto que creo que ha quedado muy guay, en el que la palabra equilibrio está equilibrándose sobre su propio eje y aparecen las palabras normal, sin ningún efecto por debajo, pero equilibrio se queda siempre por detrás, siempre hay como una especie de sombra transparencial que hace que se pierda. Este efecto se ha conseguido poniendo el punto de anclaje justo debajo de la L de equilibrio y modificando la rotación con una curva continua todo el rato, ¿vale? Y el efecto de que nunca vaya a sobreexponerse este texto por encima se hace con la opacidad también, creando una máscara que de nuevo aprovecha el calado para desvanecer el texto a esa altura. Más o menos creo que se entiende lo que quiero decir. Y bueno, luego lo he acompañado de otra vez una línea roja para remarcar esta enfermedad ni otra. El resto de efectos que he ido utilizando son prácticamente variantes de las mismas que acabo de enseñar. Pero de nuevo, si queréis un vídeo específicamente hablando sobre cómo hacer textos, cómo tener gusto estético para seleccionar pues fuentes, hacer animaciones o lo que sea, decídmelo en comentarios y lo tendré en cuenta para darle prioridad. Y ahora la fase que vamos a empezar es la de poner recursos de vídeo por encima del podcast hablado. Por ejemplo, aquí que se habla de cómo entreno a soldados de hierro dentro de mi cuerpo, he puesto ya un recurso de un soldado que acaba con los invasores que vienen, ¿no? Como si fuera
esas células positivas que tenemos en el cuerpo que acaban con las células cancerígenas. Para esto tenéis muchas opciones de páginas web, está Envato, está Pexels, está Freepik, hay un montón. Si buscáis en Google Stock Images for Free o Premium, como el caso de Envato, vais a encontrar un montón de ofertas, un montón de posibilidades para poder integrar en vuestros vídeos estos recursos de stock. Yo por lo general la vuelta al podcast la suelo marcar con un fill burn, que le pongo aquí el efecto de aclarar o el de pantalla, el que más rápido os dé, el de pantalla me da la sensación de que enseña un poquito más, pero vaya, es que es un efecto que dura una micra de segundo. Con un efecto de sonido de antorcha de fuego que suena tal que así. Así que voy a terminar de poner todos los recursos de vídeo por encima y pasamos a los efectos de sonido. Vale, y para efectos de sonido lo que digo también, igual que con la música, yo he ido haciéndome un banco de efectos de sonido con el paso del tiempo. Esto me lo he pasado entre ordenadores y ordenadores, con formateo, siempre ha estado en un disco duro y ha acabado en mi carpeta de trabajo, edición de vídeo, efectos de sonido. Con el tiempo he ido cogiendo nuevos, también de Epidemic Sound, de verdad que me parece una plataforma que merece mucho la pena. Y ahora mismo lo que más utilizo son bushes, que son estos, risers y sonidos así tipo de ambiente. No sabría definirlo. Bueno, y también mi favorito que lo tengo guardado como Impact Dross. Clásico. Así que en definitiva ahora lo que hago es volver a ver el tráiler e ir metiendo el efecto de sonido conforme me va apeteciendo y lo que veo que puede encajar mejor. Por ejemplo aquí metería uno de marker, el típico de subrayador cuando está apareciendo la línea roja. Lo voy a aislar para que se oiga solo el efecto. Y yo suelo ajustar la longitud sencillamente ajustando la velocidad del sonido. Y luego evidentemente pues ir jugando con la ganancia hasta que se queda en un volumen que no moleste. Mientras que van apareciendo estos textos me parece ideal meter clics de mouse. Y lo voy a acompañar con mi Impact Dross. Produciendo células cancerígenas todos los días. Y por darle más dramatismo todavía, lo voy a acompañar de un riser. Todos los días. Para este plano de células dando vueltas por ahí me va a venir genial ese que os decía que no sabría catalogar. Fijaos que suena como, ¿no? Es como un ambiente tipo Spore. Y ahí voy a meterle otro Impact, pero esta vez diferente. Hay módulos de Lo voy a acompañar además de un efecto visual así como ponerle en rojo. Y lo voy a hacer con una máscara porque últimamente me está gustando hacer como puntos de luz, por llamarlo de alguna forma, así, ¿vale? Para que no sea toda la imagen en rojo, sino que sea como esta zona localizada. El otro día en uno de mis vídeos lo utilicé también para hacer como más énfasis en un dolor de espalda. Si no has visto el vídeo, pues te lo dejo por aquí y te recuerdo que te puedes suscribir al canal, que es completamente gratis. Es que no sé si eres consciente de lo que vale la información que te estoy dando aquí. O sea, con esto puedes montar un podcast de ultra calidad. Aquí le voy a meter un ding, me apetece, porque justo aparece ese plano en plan lo ideal. Pues bueno, vamos a meterle como un efecto positivo de sonido. Y otra, lo ideal es... Cuanto más agudo el efecto de sonido, por lo general más bajo tenéis que ponerlo porque si no va a chirriar demasiado en la oreja. Voy a ir buscando dos risers que sé que voy a utilizar. Uno de ellos va a ser este, que me parece maravilloso, para terminar la primera sección. Aquí le voy a poner un efecto como de corazón latiendo. Y este riser a mí me gusta mucho porque para terminar este tipo de secciones y pasar a la siguiente es ideal. Es tipo tráiler de cine total. Fin, y os voy a enseñar el último riser que voy a utilizar para terminar la intro y voy a terminar de hacer los últimos ajustes yo en privado para ya exportar el podcast y dejarlo subido. Es este de aquí que también es como de tráiler y me gusta mucho. El otro es como... pero seguimos, es muy difícil explicar cómo funciona el diseño de sonido, por lo menos a mí. Pero esta es como más de aquí acaba. Y empieza el podcast. Así que además, como se me ha hecho tarde, son las 8:21 de la noche. Voy a dejar el podcast exportándose, lo dejaré subido y mañana por la mañana os voy a explicar un poco cómo hacemos la distribución de los clips y cómo funciona la estrategia de viralizar al máximo todo lo posible, todo el contenido que se puede. Pues la forma en la que distribuimos el contenido es en realidad más sencilla de lo que parece, pero es verdad que hay mucha gente que no lo hace a pesar de lo fácil que es. Por hacerlo muy resumido, digamos que nosotros tenemos este episodio principal, ¿no? Podcast de 1 hora y media, 2 horas o lo que dure, y de ese podcast pues van a salir aproximadamente 20 reels, puede que 15, puede que 30, dependiendo de la duración y del interés de las cosas que se cuenten, y además saldrán entre 5 y 15 clips.
¿Qué son los clips? Los clips son los extractos de YouTube, los fragmentos de conversación que podemos tematizar de alguna forma o recoger bajo un mismo título y que vamos a publicar en el propio canal de YouTube. Hay gente que los sube al mismo canal y hay gente que se crea nuevos canales, ¿vale? O sea, la estrategia es diferente dependiendo de cómo lo haga. Perdón, quiero decir que la estrategia sigue siendo la misma, lo único que cambia son los canales en los que los subas, pues bueno, por si quieres tener el contenido organizado de cierta manera o yo qué sé, las razones que sean. La cuestión es que es verdad que YouTube premia mucho que un contenido redirija a otro canal y se siga reproduciendo, ¿no? Como que YouTube entiende que al ser dos canales diferentes, lo que está fomentando no es solo que la gente se quede en tu canal, sino que se quede dentro del ecosistema de YouTube, que eso es lo que quiere Google. Bueno, si no lo sabes, Google es la dueña de YouTube, porque es lo que interesa a nivel de anunciantes, de retención de la audiencia, no la audiencia que está viendo tu vídeo, sino la audiencia que está dentro de esa aplicación de YouTube. Pero bueno, para el caso, eso nos da igual. Ahora mismo lo único que tenemos que saber es que tenemos disponibles 20 Reels y unos 15 clips para distribuir en redes. Esto es muy sencillo. Los clips van a redirigir directamente hacia el podcast. Pero es que aparte van a generar 10.000, 20.000, 50.000, 100.000... He visto clips que generan 1 millón de visitas aparte del podcast principal. Y esto repercute básicamente en dinerito que se genera. Lo que se acaba traduciendo en que tu proyecto es mucho más rentable. Para que te haga una idea, más o menos 100.000 visitas podrían equivaler entre 300 y 600 euros dependiendo del tema que se esté hablando. Ya sabes que dependiendo de, yo qué sé, si estás hablando de finanzas, los anunciantes que se publicitan en los vídeos de finanzas están dispuestos a pujar más alto, a pagar más por aparecer en esos vídeos. Entonces se paga más caro. Pues imagínate que tu vídeo genera 1 millón. Y eso multiplícalo por los 15 clips que son, que no es un clip solo, es que se suben 15 clips. Y de nuevo esos 15 clips van a redirigir al podcast y le generan más tracción, más visitas. Muchas veces nos hemos llegado a encontrar con que un podcast no tira al principio, se quedan 20, 30.000 visitas, de repente varios clips viralizan o un clip viraliza y empieza a redirigir audiencia y a lo mejor sube 50, 60, 100.000, 200.000, es decir, revive el podcast por completo, un podcast que podía parecer muerto. Y los Reels solamente tienen la función de redirigir al podcast de manera orgánica en YouTube, porque está la opción de que tú pongas lo de una especie de enlace que la gente que vea ese short en YouTube puede clicar y te lleva al vídeo largo, pero de forma general no me gusta depender de eso, porque la gente que está viendo shorts lo que quiere ver son shorts, ya te digo, generalizando, hay veces que sí que puede generar un 5% de tracción y que si el vídeo tiene 1 millón de visitas en shorts, pues que 5.000 o 50.000 personas entren al podcast, pero es raro que pase eso. Lo que pasa es que esto nos va a servir para hacer crecer nuestra audiencia en TikTok, en Instagram, no sé si este es el logo de TikTok, la verdad, creo es como una nota musical, ¿no? Sería algo así, bueno, no sé, ¿me entiendes? Lo que va a hacer esto es que nuestra audiencia base crezca y hacer conocido el podcast no solamente a nivel de números de este episodio, sino como branding de marca de estos chicos están subiendo contenido diario a Reels, a Shorts, a TikTok y además genera como esa imagen mental de pues quizá algún día puedo llegar a ver, he apagado al darme en la sien he apagado el boli. Pero puede generar esa idea de algún día, venga, iré a darle la oportunidad y ponerme un podcast de fondo. Y para seleccionar los clips, lo que yo hago es, con ese minutaje que os he enseñado, es cortar la timeline de manera que más o menos en una parte se hable de una cosa, en la siguiente parte se hable de una cosa y a lo mejor conecta con otra que, bueno, se puede encajar dentro de este mismo clip. Este con el siguiente y así pues hasta encontrar esos 5 a 10, 12 clips. En este que me habéis visto editar he sacado por ejemplo 10 clips y para investigar sobre qué título ponerle a cada uno de ellos tiro de YouTube. Últimamente estoy haciendo bastantes logos, no se me da bien dibujar, lo siento. La cuestión es que busco sobre esa temática en particular, busco diferentes keywords, por ejemplo si el tema del podcast es el cáncer, pues quiero buscar cáncer, tratamiento, cura, hábitos y empiezo a investigar todos estos temas para acabar sacando mi propia conclusión, mi propio título en base a un contenido que sea outlier. ¿Qué significa outlier? Un outlier es un contenido que ya sea en un nicho en particular, en el nicho en el que estás investigando tú, en YouTube, en TikTok, en lo que sea, ha demostrado que funciona. Un outlier puede ser un gancho, puede ser una idea de un vídeo, puede ser en este caso un título, puede ser muchas cosas, pero en este caso lo que yo quiero es ver un título que haya funcionado alrededor de todas estas temáticas y que como resultado me dé a mí un título 5 estrellas, por catalogarlo de alguna forma, que poner
a mi clip. Y yo a la conclusión de este título suelo llegar pues en base a fusión de varios títulos que haya visto que me interesan, charlar con ChatGPT para que él también me lance ideas de otros contenidos incluso en otros idiomas. Normalmente le pido que me diga ideas de más de 1 millón de visitas de algún podcast anglosajón o de cualquier creador de contenido que haya hablado sobre ese tema y haya resultado en un buen vídeo, que haya funcionado bien. Hago también mucho brainstorming con mi novia, le pregunto y le digo, oye, ¿qué título te gustaría más o qué título clicaría más probablemente? También lo comento con Sergio, que hombre, al ser un poco la parte creativa de Tengo un Plan, pues también puede dar como un aire fresco a ese título y renovarlo. Pero vaya, en definitiva, intento juntar mis años de experiencia como creador de contenido de YouTube con las tecnologías y las facilidades que nos ofrecen para encontrar cosas que ya hayan funcionado, y en base a eso pues selecciono el título de cada clip individualmente. Y luego siempre se puede jugar a decir, vale, pues este ha tenido más CTR que esta temática interesa más, ¿cómo puedo variar el título de estos dos clips para que funcionen como este primero? Incluso los títulos de mis propios vídeos van a prueba y error, los voy cambiando a lo largo del tiempo, veo cuáles funcionan mejor, cuáles funcionan peor. No tengáis miedo de experimentar para ver qué contenido funciona. Y madre mía, ya con esto llegamos al final del vídeo. No sé cuánto estará durando ya editado, pero en bruto te puedo asegurar que han sido 2 o 3 horas de grabación. Creo que ha sido el vídeo que más me he currado en mucho tiempo, así que espero que de verdad te haya gustado, te haya ayudado, que apoyes con un buen like en caso de que haya sido así. Te recuerdo que me puedes seguir en mi Instagram, donde subo contenido como este, pero en pequeñas píldoras, en dosis más chiquititas. Y te recuerdo que también en la descripción tienes mi curso de edición de vídeo acelerada, los conocimientos sin los cuales yo no podría haberme dedicado a editar Tengo un Plan ni a cualquier otro cliente sin haber rechazado otros trabajos. Es básicamente una guía para poder facturar el doble en la mitad de tiempo. Tienes toda la info en la descripción. Y sin más dilación me despido por aquí, espero que te haya encantado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.